Buenas noches, querida iglesia, y bienvenidos a nuestro estudio de media semana. Espero que estén bien, que el Señor los esté bendiciendo y guardando. Esta noche vamos a estar en Jeremías capítulo 23. Vamos a hacer la primera parte de este capítulo, del versículo 1 al 24. Y el título del estudio de esta noche es Dios lo ve todo. Este es un capítulo muy importante, es un capítulo muy fuerte también, porque es un capítulo que habla directamente al liderazgo en Jerusalén, en Israel. Y es muy importante, porque este capítulo nos muestra y nos enseña que el liderazgo le importa a Dios. Así es, el liderazgo le importa a Dios. No la posición, no el título, no los dones, sino la fidelidad de los líderes. Eso es lo que le importa a Dios. Así que esta noche vamos a estar en Jeremías 23 y comienza con una verdad muy importante y es: Dios no ignora cómo su pueblo es guiado. No lo ignora. El problema de Israel no era falta de religión. Hemos cubierto esto en los últimos 22 capítulos. El problema de Israel era falta de pastores fieles. Y yo creo que es el problema que enfrentamos hoy en día en la iglesia. No hay falta de iglesia, ¿cierto? En cada esquina hay una iglesia, en cada lugar hay una iglesia. Lo que hay es falta de pastores fieles, hombres fieles a Dios. Ahora, este pasaje no es para aplastarnos, para desanimarnos. Es un mensaje para corregir, para purificar y para restaurar. Qué importante es eso. Porque antes de que Dios confronte a las voces falsas, Él nos recuerda quién es. Antes de hablar de su palabra, habla de su presencia. Así que empecemos en el versículo 1 de Jeremías capítulo 23. Pero antes de que yo empiece, ya me estaba acelerando, ¿por qué no oramos? Señor, te damos gracias. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, Señor. Gracias, Señor, por perdonarnos, por llamarnos y por usarnos, Señor. Gracias, Señor, que a pesar de nuestras fallas, Señor, tú nos amas, Señor. Padre, ayúdanos a caminar dignos del llamado que nos has dado, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, con integridad, con sabiduría, Señor. Ayúdanos a ser hombres, Señor, y mujeres, Señor, que te traen gloria a ti. Te amamos y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a empezar en el primer versículo donde dice: ¿qué aflicción les espera a los líderes de mi pueblo, los pastores de mis ovejas? Porque han destruido y esparcido precisamente a las ovejas que deberían cuidar, dice el Señor. El Señor empieza con una acusación directa a los líderes y a los pastores que deberían estar cuidados. Esta palabra pastor en este contexto habla de los reyes, de los sacerdotes y de los profetas, personas que habían sido puestas en lugar de liderazgo. No cuidaron al pueblo. En vez de cuidar y proteger, lo dispersaron. Algo que debemos acordarnos es que Dios aquí los va a hacer responsables por el daño espiritual. Por el daño espiritual. Yo te cuento que hoy en día hay muchos lobos vestidos de ovejas, hay muchos lobos vestidos de pastores, pretendiendo servir a Dios, pero en realidad solo sirven a su propio bolsillo, a sus propios intereses. Y qué triste esto. Pero vamos a ver esta fuerte advertencia contra un pastor que hace disparcer a las ovejas, que en vez de cuidar el rebaño que Dios le ha dado, le hace mal. Mira lo que dice, versículo 2: por lo tanto,
Esto dice el Señor, Dios de Israel, a los pastores, en vez de cuidar de mis ovejas y ponerlas a salvo, las han abandonado y las han llevado a la destrucción. Ahora yo derramaré juicio sobre ustedes por la maldad que han hecho a mi rebaño. Inmediatamente vemos al Señor hablando a través de Jeremías con esta advertencia fuerte en el capítulo 23 contra el liderazgo que no es fiel, contra las personas que deberían estar guardando de las ovejas, guardando del rebaño, cuidando a las personas. ¿Qué han hecho? En vez de cuidarlas, las han abandonado. No solo eso, las han llevado a la destrucción. El Señor dice que Él derramará su juicio sobre esta por la maldad que le han hecho. El Señor evalúa cómo nosotros cuidamos de las personas, no por nuestra influencia. ¿Sí entienden eso? El éxito de una iglesia no se lleva de cuánta influencia tiene, sino de cómo las ovejas están siendo cuidadas, cómo las ovejas están siendo alimentadas. A mí qué me importa si tienes 10,000 personas llegando al culto, llegando al estudio en la mañana, si no están siendo alimentadas, no importa. Qué triste. Porque mira lo que dice en Ezequiel 34, versículo 2, dice, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores y los líderes de Israel. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismo en vez o en lugar de alimentar a sus rebaños? Imagínense, esta es una palabra directa a los pastores que se alimentan ellos mismos y no alimentan a su rebaño. ¿Acaso, dice, los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Versículo 3, ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. Versículo 4, no han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas, no salieron a buscar a las que estaban descarriadas y perdidas, en cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Estos son pastores que en vez de cuidar su rebaño, se aseguraron de cuidarse a sí mismo. Y qué triste eso, porque de esa es la razón por qué pastores tienen tanta mala fama en todo el mundo y aquí en Colombia. Tan mala fama. Fue muy triste porque con mi esposa cuando vendimos nuestra casa en Texas, pudimos comprar un carro aquí en Colombia cuando nos mudamos. Y yo quería un carro seguro para mi esposa y mis hijos. Y Dios nos dio la oportunidad de comprar una camioneta. Yo no pensé que era algo lujoso, algo, imprudente. Pero me acuerdo que me hizo algo muy triste cuando fui a que me cambiaran las llantas en el carro. Mi amigo estuvo conmigo y mi amigo le dice a la persona, es que mi amigo es pastor. Y la persona mira la camioneta y dice, pues claro que es pastor con esa semejante camioneta. Y me hizo tan triste de que esa es la percepción de los pastores, de que viven de las personas, de que viven de las ovejas, de que en vez de alimentar al rebaño, se alimentan a ellos mismos. Y uno ve una iglesia apoyando y soportando un pastor donde ni siquiera tienen que comer las personas de esa iglesia. Qué triste eso. Pero ¿sabes qué? Dios va a juzgar esos pastores. Dios va a juzgar esos ministerios. Sea que lo haga aquí en la tierra o en la eternidad. Cada uno de esos pastores tendrá que rendir cuentas por las cosas que hicieron mal. Por las cosas que hicieron mal. Pero ¿sabes qué? Hay esperanza. Hay esperanza que Dios es fiel y de que Dios lo ve todo. De eso se trata nuestro estudio esta noche. Dios lo ve todo. Dios ve a su pueblo sufriendo por malos líderes.
Dios ve esas iglesias sufriendo por malos pastores. Versículo 3 dice, pero reuniré al remanente de mi rebaño de todos los países donde los he expulsado. Volveré a traer a mis ovejas a su redil y serán fructíferas y crecerán en número. Mira la esperanza que tenemos en el versículo 4. Entonces nombraré pastores responsables que cuiden de ellas y nunca más tendrán temor. Ni una sola se perderá, ni se extraviará. Yo, el Señor, he hablado. Qué hermosa promesa que Dios promete reunir y levantar pastores fieles. Pastores fieles. Porque cuando los líderes fallan, Dios no abandona a su pueblo. Él llama a hombres fieles que puedan ser pastores. Ahora, muchas personas me preguntan, pero ¿cuáles son las calificaciones o la calidad, o no sé cómo decirlo, de ser un pastor? ¿Cuáles son los requerimientos de ser un pastor? ¿Cierto? Muchas veces la gente dice, ¿tengo que estudiar en el seminario? No. Tristemente yo he visto peores pastores que han salido de seminarios donde les tuercen la cabeza con doctrinas falsas y unas locuras en vez de estudiar la palabra de Dios. ¿Quieres saber cómo ser un pastor o qué requiere ser un pastor? Lee Primera de Timoteo capítulo 3. Te va a decir todo lo que el Señor requiere de un pastor. Te lo voy a dar en la lista, porque hice una lista de 10 cosas que habla Primera de Timoteo capítulo 3. En resumen, primero, tiene que tener una vida irreprochable. ¡Wow! Tiene que tener una vida irreprochable. Segundo, tiene que tener una vida de fidelidad moral y familiar. Tiene que ser fiel a su esposa, fiel a su familia. La tercera, tiene que tener dominio propio. La cuarta, tiene que tener buen carácter. La quinta, tiene que ser capaz de enseñar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios. La sexta, no ser violento ni problemático. La siguiente, libre del amor al dinero. Esa es importante. La siguiente, tiene que ser un buen líder en su hogar. La siguiente, tiene que tener madurez espiritual. Y último, tiene que tener un buen testimonio antes los de afuera, ante los que no son cristianos. ¿Cuántos pastores usted conoce que pueden caber en esa lista? ¿O cuántos usted dice, no, ese pastor tiene un testimonio malísimo, no, ese pastor es re bravo y es enojón, no tiene dominio propio y un buen carácter, no, ese pastor no sabe la Biblia, no es capaz de enseñar, no, ese pastor no es fiel a su esposa, ese pastor ama el dinero, todo esto? Podemos ver aquí, estos son los requerimientos de ser un pastor o un líder. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, los que aspiran a ser pastores o líderes aspiran a algo bueno, pero debemos entender que hay una responsabilidad grande, que Dios ve todo. Dios no busca celebridades, Él busca siervos fieles. Siervos fieles. Porque el liderazgo bíblico fluye de una vida rendida a Cristo. Cuando tu vida está rendida a Cristo, tu liderazgo fluye de eso. Pero si tú no tienes una relación con el Señor, una vida de devoción, una vida de disciplina con Dios, ¿cómo vas a liderar a otros? ¿Cómo vas a predicar lo que tú ni siquiera haces caso? Esa es la diferencia. Y mira lo que dice el versículo 5, donde dice, pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Claramente este es un versículo mesiánico y apunta a Jesucristo, el perfecto pastor. El perfecto pastor.
Versículo 6. Y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo, Israel vivirá seguro. El Señor es nuestra justicia. Me encanta esto, porque la justicia no proviene de nuestro esfuerzo, ¿cierto? Del esfuerzo humano, viene del Rey que Dios levanta, que es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo lo que Él fuera, Él hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos. ¿Cristo nos hizo qué? Justos ante Dios. Nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Hermano, no fue por obras, no fue por méritos, fue por gracia. Porque Dios no te acepta por lo que haces, te acepta por lo que Cristo hizo en la cruz. Y este fiel pastor es Jesucristo, nuestro buen pastor, que se ha convertido en nuestra justicia. Me encanta. Versículo 7. En ese día, dice el Señor, cuando la gente jure, ya no dirá: tan cierto como el Señor vive, quien rescató al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. En cambio dirán: tan cierto como el Señor vive, quien trajo a Israel de regreso a su propia tierra desde la tierra del norte y de todos los países donde los envió al destierro, entonces vivirán en su propia tierra. Me encanta. Porque vemos que Dios no solo juzga, Dios restaura a su pueblo. El fracaso del pueblo no cancela la fidelidad de Dios. No lo hace. Así que me encanta porque este capítulo es en una parte un enfrentamiento bien fuerte contra el liderazgo que no es fiel ni es bueno, contra los falsos maestros y falsos profetas, pero también es un aire refrescante de las promesas de Dios, de que Él restaura, de que Él es fiel. Versículo 9 dice: mi corazón está destrozado debido a los falsos profetas y me tiemblan los huesos. Me tambaleo como un borracho, como alguien dominado por el vino, debido a las santas palabras que el Señor ha pronunciado contra ellos. Hermanos, Jeremías no habla con frialdad, como decirlo, sino con quebrantamiento. Él no está siendo frío ni separado de la situación. Él está hablando con un corazón quebrantado. Porque sabemos que el pecado espiritual afecta profundamente al siervo de Dios. El profeta verdadero sufre por la condición de su pueblo. Sufre por la condición de su pueblo. Salmos 119, versículo 136 dice: torrentes de lágrimas brotan de mis ojos porque la gente desobedece tus enseñanzas. Desobedecen tus enseñanzas. Versículo 10. Pues la tierra está llena de adulterio y está bajo una maldición. La tierra está de luto, los pastos del desierto están resecos. Todos hacen lo malo y abusan del poder que tienen. Versículo 11. Aún los sacerdotes y los profetas son hombres malvados que no tienen a Dios. He visto sus hechos despreciables aquí mismo en mi propio templo, dice el Señor. Hermanos, el pecado moral y espiritual van de mano a mano. Y lo que vimos aquí, que el problema no es solo del pueblo, sino de los líderes también. Y lo más triste, aún en el templo, en el lugar más santo, en el lugar más sagrado, hay corrupción. Hay corrupción. Y qué triste, porque lo vemos hoy en día también.
Cuando los líderes toleran el pecado, el pueblo, el rebaño, piensa que es normal y lo toman como normal. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 4 versículo 9, dice: y lo que hacen los sacerdotes, el pueblo también lo hace. Así que ahora castigaré tanto a los sacerdotes como al pueblo por sus perversas acciones. Eso es muy importante, hermanos, entender de que si Dios te ha puesto en un lugar de liderazgo y hay personas mirando tu vida, te van a imitar. Que imiten buenas cosas, que imiten nuestro amor por el Señor, que imiten nuestro amor el uno por el otro. Pero tantas veces terminamos viendo iglesias imitando los males ejemplos de un pastor que no es fiel. Qué triste. Versículo 12 dice: por lo tanto, los caminos que toman llegarán a ser resbalizadores. No sé cómo dicen, cómo se resbalan. Serán perseguidos en la oscuridad y allí caerán, pues traeré desastre sobre ellos en el tiempo señalado para su castigo. Yo, el Señor, he hablado. 13. Vi que los profetas de Samaria eran tremendamente malvados porque profetizaban en el nombre de Baal y llevaron a mi pueblo Israel al pecado. Escuchen esto. Pero ahora veo a los profetas de Jerusalén son aún peores. Cometen adulterio y les encanta la deshonestidad. Alientan a los que hacen lo malo para que ninguno se arrepienta de sus pecados. Esos profetas son tan perversos como fue la gente de Sodoma y de Gomorra. Increíble que menciona a dos personas aquí, a dos pueblos aquí, a Samaria, donde vimos idolatría abierta, ¿cierto? Y en Jerusalén, donde vemos corrupción religiosa escondida o encubierta. Es tremendo que Dios declara que Jerusalén es peor que Sodoma, no por falta de religión, sino por hipocresía espiritual, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que el pecado religioso es más peligroso que el pecado abierto, porque engaña en vez de confrontar. Tantas personas que en vez de confrontar el pecado engañan y lo esconden. Y eso es tremendo. Versículo 15 dice: por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales acerca de los profetas. Dice: los alimentaré con amargura y les daré veneno para beber, pues es debido a los profetas de Jerusalén que ha llenado esta tierra de maldad. 16. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales a su pueblo: no escuchen a estos profetas cuando ellos les profeticen, llenándoles de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos. No hablan de la parte del Señor. Increíble que el falso mensaje se propaga por todo el pueblo. Y Dios lo compara con veneno. No vienen de Dios, sino de su propia imaginación. Porque un mensaje falso puede parecer inofensivo, ¿cierto? ¿Qué daño tiene? Fue un mensaje bien bonito. Pero puede producir muerte espiritual. Puede producir un daño tan grande en una iglesia o en un grupo. Lo mismo que pasó en la iglesia de Gálatas, en los Gálatas, donde el apóstol Pablo dice en Primera de Gálatas capítulo 6, estoy aterrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia.
Mira como un mensaje falso de un falso maestro, un falso profeta, empezó a pervertir y a corromper a la iglesia. Y eso pasa hoy en día. Es tremendo. Versículo 17 dice, siguen diciendo a los que desprecian mi palabra, no se preocupen. El Señor dice que ustedes tendrán paz. Y a los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no les va a pasar nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en mi presencia? Dice el Señor, para escuchar lo que en realidad dice. ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar a Dios? Hermanos, aquí nos habla claramente de las características de los falsos profetas, de los falsos maestros, de estos falsos pastores que hablan lo que la gente quiere oír. Cuando un pastor solo habla lo que la gente quiere oír, tengan mucho cuidado. Cuando un pastor minimiza el pecado, tengan mucho cuidado. Cuando un pastor promete paz donde no hay arrepentimiento, tengan mucho cuidado. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un mensaje que nunca confronta el pecado no viene de Dios. No viene de Dios. Te doy un ejemplo. Muchos aquí en Colombia conocen al pastor Joel Osteen. Es un pastor de Texas en los Estados Unidos. Tiene una iglesia con miles de personas. Tiene una iglesia global. Tiene programas de radio, de televisión. Aquí lo ponen. Y yo conozco a muchos cristianos aquí en Colombia que me dicen, ay, pero es que le enseña tan bonito. Es que es tan lindo. Es muy raro que tú escuches a Joel Osteen hablar del pecado, hablar de nuestra carnalidad, hablar del peligro que hay en el mundo. Es muy raro escucharlo, pero si escuchas cosas que tú quieres oír, si escuchas cosas bonitas. Nuevamente les digo, hermanos, cuando un mensaje no confronta al pecado, no viene de Dios. Viene de la imaginación, viene del corazón del hombre. Y ese es el problema hoy en día. Ese es el problema hoy en día. La gente no quiere ser confrontada con el pecado. Quiere solo escuchar que todo le va a ir bien. Quiere escuchar de que todas las deudas se les van a pagar. Quieren escuchar de que se le va a sanar. Quiere escuchar todo esto. Pero es triste porque muchas veces vemos estos pastores diciendo paz, paz, cuando ni siquiera hay arrepentimiento, como dice aquí en Jeremías. Versículo 19 dicen, miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino que se arremolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que tenía pensado en los últimos o en esos días futuros. Ustedes entenderán esto con claridad. Hermanos, algo que debemos entender es que el juicio de Dios no es impulsivo, es justo. Es justo. Pero algo que nosotros también podemos ver es que vendrá claridad y propósito. El entendimiento completo viene después del juicio. Porque algo que debemos entender, hermanos, es que rechazar la verdad hoy trae consecuencias mañana. La trae. Y como les dije, esta es una fuerte advertencia contra estos líderes falsos. Estos líderes que estaban engañando al rebaño, que en vez de cuidar, en vez de alimentarse, estaban alimentando a ellos mismos. Versículo 21, yo no envié a estos profetas, dice el Señor, sin embargo, van de un lado al otro lado afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje, pero aún así siguen profetizando. Versículo 22, si hubiera estado en mi presencia y si me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones. ¿Sabes qué vemos aquí, hermanos? Mucha actividad.
pero poca autoridad. Vemos a gente moviéndose de un lado al otro, profetizando, hablando, ministrando, haciendo todo esto. Mucha voz, pero poco llamado. ¿Cierto? El Señor dice, yo no los envié. Si hubieran sido enviados, hubieran llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Pero vemos eso. Vemos a personas activas, vemos iglesias como la del pastor Joel Osteen rellenas. Y muchas personas juzgan la espiritualidad de acuerdo a los números. Tú no eres llamado o tú no eres ungido como pastora. No es que tengas miles de personas en tu iglesia. No es que tengas 3, 4 campuses, satélites, esto, programa de radio. Hermanos, si tú verdaderamente fuiste llamado por Dios, enviado por Dios, tú vas a confrontar el pueblo y el problema. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Versículo 23. Y terminamos con estos 2 versículos donde dice, ¿soy acaso Dios solo de cerca? Dice el Señor. No, al mismo tiempo estoy lejos. ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? No. ¿Acaso no estoy en todas partes en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Hermanos, Dios está cerca y es soberano. Nada se le esconde de Él. El pecado secreto no es invisible para Él. Hermanos, no sé cómo decir esto en español, la omnipresencia de Dios debe producir en nosotros un temor reverente, no un descuido, sino un temor reverente. Hermanos, esta sección de Jeremías capítulo 23, del 1 al 24, termina con una pregunta de la que ningún líder puede escapar. ¿Puede alguien esconderse de Dios? Y la clara respuesta es no. ¿Puede esconderse uno de las personas? ¿Puede impresionar uno a una multitud? ¿Puede mantener a alguien una imagen, pero no puede esconderse de Dios? Y esto a la vez es una advertencia, pero también es un consuelo. Una advertencia porque el liderazgo falso siempre será expuesto. Pero un consuelo, ¿por qué? Porque el servicio fiel también siempre es visto. Tantos pastores sirviendo al Señor fielmente. Se me vienen a mi cabeza muchos pastores que han estado sirviendo en el mismo lugar, un rebaño muy pequeño, pero lo han hecho fielmente, enseñando la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? De la misma manera que nadie se puede esconder de Dios, Dios ve ese servicio fiel. Porque si tú quieres ser fiel en grandes cosas, primero tienes que ser fiel en las cosas pequeñas. Dios no está distante. Dios no está distraído. Dios no es engañado. Él llena todo el cielo y toda la tierra. Y eso significa que nuestras motivaciones importan. Que nuestras palabras importan, que nuestra vida privada importa. Pero esto también significa algo muy especial. Si tu corazón está quebrantado como el de Jeremías, si tu deseo es honrar a Dios aun cuando te cuesta, si tu liderazgo se siente pesado y no reconocido, Dios lo ve. Dios lo ve porque Él ve todo. Este pasaje nos prepara para lo que viene en los siguientes versículos. Si Dios lo ve todo, entonces debemos tener cuidado con lo que afirmamos hablar en su nombre. Ahí es donde nos lleva la siguiente porción de este capítulo, pero ahora el llamado es muy sencillo. Vive y lidera como si Dios estuviera ahí al frente de ti. Porque sí lo está, y Él lo ve todo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por esta noche, por tu palabra, Señor.
Padre, por esta advertencia, Señor, esta corrección, Señor, este llamado, Señor, a vivir una vida íntegra, Señor, a vivir una vida que te trae gloria, honra a ti y a tu nombre, Señor. Padre, oramos por esos pastores que están fielmente sirviendo, Señor, en sus rebaños, Señor, que tú los animes, Señor, si están desanimados, que tú les muestres, Señor, que tú ves todo, Señor, tú ves ese esfuerzo, ese sacrificio, Señor. También oramos por los pastores que están liderando sus iglesias de una forma que tú no los has enviado ni llamado, Señor. Ayúdalos, Señor, a despertar antes de que sea muy tarde, Señor. A tomar este llamado en serio, Señor. Y la responsabilidad que tú, Señor, pones en cada persona llamada. Cada padre de familia, cada madre de familia, cada abuelo o abuela, Señor. Tú has puesto un llamado de ser líderes en su hogar, Señor, en su comunidad, Señor. Padre, que nosotros seamos un ejemplo de tu amor, un ejemplo de tu fidelidad, de tu perdón, Señor, de tu gracia, pero un ejemplo también en nuestra integridad. Te amamos y te alabamos, Señor, te damos gracias. Bendice el resto de esta semana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios los guarde y los bendiga. Que espero que tengan una buen siguiente familia. Yo creo que tenemos puente el próximo lunes. Espero que la pasen muy bien con sus familias. Los esperamos este domingo en la iglesia para nuestro estudio a través del libro de Juan. Que Dios los guarde y los bendiga. Buenas noches, hermanos.